Hola cocineros y cocineras del canal. Hoy vengo a inaugurar una nueva sección que se va a llamar Tips de Cocina. O sea, van a ser videos cortitos, rápidos, concisos y explicando algunos detalles de algunas cosas. Así que si no estás suscrito, suscríbete porque van a haber varios tips de cocina a lo largo de todo este tiempo, por decirlo de alguna forma. Cada tanto voy a hacer algún video muy cortito explicándote algo que te pueda llegar a servir. Así que hoy te voy a mostrar algunos tips a la hora de hacerte un bife a la plancha para que tengas en cuenta. Así que sin más que agregar, vamos a darle. Bueno, en este tip de cocina lo que te voy a mostrar es una técnica, más que nada, de cómo hacer un bife a la plancha. Vamos a tirar un poquito de aceite en la plancha, no mucho. Porque justo cuando me pongo a grabar siempre me llegan mensajes. Bueno, lo desparramamos el aceite en la plancha. Viste que está humeando. Esa es la idea. La idea es que la plancha esté bien caliente. Esto es romero. Se lo voy a tirar acá al medio. Voy a pasarlo, voy a pincelear acá con el romero para que se pase un poquito todo el aceitecito que tiene acá. Se pase un poquito al aroma y al sabor del romero. Unas muelas de ajo. O sea, vos entendés, dientes de ajo, ¿no? Pero yo soy bromista. Aplastamos 2 dientes de ajo, porque en este caso voy a poner 2 bifes. Y hacemos lo mismo. Ahí. Pasalo por la plancha. Ahí, al medio, para que no se queme tan rápido. Un detalle. El bife, cuando vas a cocinar un bife a la plancha, en primer lugar yo te aconsejo que lo saques del refrigerador, en la nevera, heladera, un rato antes, por lo menos media hora antes, para que tome una temperatura ambiente y no sea tan frío, porque lo que necesitamos es que se selle enseguida. ¿Para qué eso? Para que mantenga sus líquidos, sus jugos dentro de la carne y salga una carne jugosa, si es lo que querés lograr, un bife jugoso. Ese es uno de los puntos. Voy a tirar un poquitito más de aceite. Ahí. Segundo punto. Esto va a ser vuelta y vuelta, porque nosotros lo comemos jugoso, yo y mi papá. Tiramos el bife. Está caliente, guarda, no te vas a quemar. Tiramos el bife, pero todavía no le vamos a poner sal. Porque si le ponemos sal, eso va a hacer que salgan los sabores salgan los jugos de la carne y ya no te va a quedar bien. Cuando lo damos vuelta recién, que ya una de las caras está sellada, recién ahí le vamos a tirar sal. Por otro lado, quiero que vengas para este lado. Por este lado vamos a hacer una ensalada de tomate, que va a consistir en un tomate, un poco de orégano, un ajo, diente de ajo. Voy a dejar de hacer bromas como que, pero acordate, para vos, cuando yo digo una muela de ajo, es un diente de ajo. Acordate, acostumbrate. Si no estás suscrito, suscríbete al canal. Vamos a utilizar pimienta, sal fina, aceite de oliva y nothing more. Perdón, sí. Poco de vinagre o acheto balsámico, o en su defecto, si no usas vinagres, puedes utilizar un limón, el jugo de un limón. Voy a cortar el tomate en
en cubitos, ¿sí? Para que sea más fácil comerlo. Para que no tengas que estar picando, cortando con el cuchillo. Simplemente tac, tipo un copetín. Te preguntarás por qué estoy con campera, con gorro. Es porque estamos en Bariloche. No es porque hace frío, es porque hace mucho frío. Y en Bariloche, ¿qué hace? Mucho frío. Y sí, claro que sí. Bueno, ya tenemos el tomatito cortado. Este tomate va a salir para 2 porciones porque también voy a acompañar el bife con unas papitas y no puede faltar un huevito a la plancha. Ya estamos en condiciones de irnos de vuelta para aquel lado. Ahí está, para darlo vuelta, lo vamos a pasar por ahí que estaba el ajito. Este también, mira, vamos a hacer así, lo vamos a pasar bien por el ajo. Y se fue el ajo, mira, se fue el ajo acá también. Ahí. Se viene una ramita de romero para este lado, lo ponemos ahí abajo. Y ahora sí le vamos a echar sal. Sal ahí. Y sal ahí. Vamos para el sector caja 2. Una vez que ya picamos el tomatín, lo vamos a meter acá adentro. Ahí. Ahí. Y vamos a agarrar nuestras muelas de ajo. Tácate. 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 Mucho más fácil pelar. ¿Ves? Hoy a la noche voy a estar tipo 7 de la tarde. Estate atento. Voy a estar subiendo una receta que la terminé de editar anoche. Me llevó tiempo. Es un pollo a la cerveza, ¿eh? No te la pierdas. Picamos bien picadito el ajo. Y tal vez el lunes, que es feriado, tal vez tengo que pasar por la carnicería que me tienen reservado ya un matambrito. Vamos a hacer un matambrito a la pizza. Pimienta. Esto, si lo podés hacer por lo menos media hora antes, mejor. Orégano. Sal. Aceite neutro. Le voy a poner un aceite de girasol. No le voy a poner aceite de oliva. Y vinagre. Se terminó a comprar vinagre. Vamos a ver si algún negocio se juega y me da el vinagre. Revolvemos bien, bien revuelto. Y ahí tenemos una ensaladita de tomate con ajito que te va a destapar los sesos. La carne ya está lista. Entonces, vamos por aquel lado, te voy a mostrar. Yo no quiero que se me pase. Entonces lo que voy a hacer es ponerla en el medio, ahí, que acá en el medio, el sector de hornalla de fuego está acá y acá. Acá en el medio no hay nada. Voy a agarrar, voy a tirar un chorrito más de aceite acá. Y vamos a tirar un huevito. Ahí. Y otro huevito. Esto para el pan, sabes cómo va, ¿no? Mirá la diferencia de colores, ¿no? ¿Me vas a notar? No sé si se nota en la cámara. Bueno, este es naranja y este es amarillo. ¿Qué le echamos al huevito?
poco de pimienta y un poquitito de sal. Ahí. Y la sal que nos sobra, ahí, la carne. Vamos con la carne para acá. La carne. Y las pataticas. Pataticas. Un poquito de ensaladita. Vamos a sacar el huevito. Agarramos la espátula de la doña Delfina, mi abuela, abuelaza, terrible cocinera era mi abuela. Mira, mira lo que es eso. Le saco la foto y a almorzar. Bien, cocineros y cocineras, espero que les haya gustado este tip de cocina, algo rápido, sencillo y bueno, algo nuevo que voy a implementar en el canal. Así que cada tanto voy a hacer videos como estos dándote algún tips de cocina, porque un bife lo sabe hacer cualquiera, pero no como lo hago yo. Así que suscríbete si no estás suscrito a mi canal, hacerle clic a la campanita para que te lleguen las notificaciones cada vez que suba una receta nueva. Dale like, compartí y comenta a ver qué te pareció la receta, a ver qué te pareció esta nueva sección que la voy a llamar Tips de Cocina. Nos estamos viendo en una próxima receta. No te olvides que ahora tipo 7 de la tarde Argentina voy a estar subiendo un pollo a la cerveza. No te lo pierdas. Nos vemos. No te olvides y no se olviden que los quiero. Bye bye.